Venezuela encara las últimas horas ante unas elecciones decisivas que algunos califican de históricas porque podrían suponer la derrota de Nicolás Maduro. Las encuestas muestran una ventaja dominante para la oposición de la mano del candidato Edmundo González, con más de 20 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro, quien opta por su tercer mandato. Sin embargo, el chavismo asegura que saldrá victorioso este domingo y que cuenta con el apoyo del pueblo y de los militares. En un ambiente ya tenso y en donde han aumentado las denuncias de represión y de detenciones arbitrarias por parte del régimen chavista, uno de los países que más pendiente está de estos resultados es Cuba. Pero, ¿hasta dónde llega actualmente la influencia cubana en Venezuela? Y para hablar de este tema me acompaña Gunther Mayholt, él es politólogo y experto en América Latina. Señor Mayholt, bienvenido. Vemos encuestas que le dan una ventaja amplia a Edmundo González y apoyo popular también en actos de campaña que realizó con la líder opositora María Corina Machado. Maduro, en cambio, en estas elecciones no ha podido mostrar ese músculo del chavismo. ¿Hasta qué punto se debe esto a la debilidad del régimen cubano actualmente? Pues en primer lugar es una debilidad del mismo régimen venezolano que ha perdido en gran parte su capacidad de movilización más allá de la gente que está obligando a aparecer en sus actos. Por el otro lado, está visible que tanto Venezuela como Cuba se encuentran en una situación económica bastante precaria y que los apoyos mutuos que se han prestado en los años pasados ya no son tan centrales para poder mejorar la situación de la población, sino más bien es una administración de la precariedad económica, pero también de la pérdida continua de legitimidad política. Y con la coyuntura actual, en donde vemos un gran deterioro de la situación económica y social, tanto en Cuba como en Venezuela, ¿cómo funciona actualmente esta interdependencia? ¿Se ve afectada la relación cercana que tienen ambos países desde hace ya 25 años? Sí, ciertamente hay una cercanía ideológica que siempre desde Hugo Chávez ha sido una parte central para la legitimación mutua, tanto del régimen cubano por parte de la fuerza petrolera de Venezuela, pero también en Venezuela basándose en muchos apoyos en la parte de la salud pública y otros espacios. Económicamente, Cuba depende del apoyo en suministros de petróleo, pero que han llegado con poca puntualidad, con dificultades de prever cuando realmente lleguen, y esto ha llevado a cortes de luz, a cortes de agua en la isla, y por el otro lado, Cuba también ha sentido de alguna manera que la escasez, la administración de la precariedad económica en Venezuela ha afectado también la sobrevivencia de sus enviados, especialmente de profesionales de salud. En Venezuela hemos visto muchas deserciones de médicos, etcétera, que habían tenido una presencia en Venezuela. Y con la presencia de esos profesionales cubanos que menciona a través del convenio de integración de cooperación, médicos, pero también se ha hablado de agentes de inteligencia, ¿será fácil que Venezuela se desvincule de Cuba, especialmente si llega al poder la oposición? No sería muy difícil porque de alguna manera eso afectaría inmediatamente a la población si estos profesionales de salud tendrían que salir del país. Por el otro lado, sí hay una preocupación, especialmente en la oposición, con todos los agentes que hay en migración, en las Fuerzas Armadas, en el aparato de seguridad, que han siempre tenido una lealtad muy alta con Maduro. Existía siempre el rumor que Maduro sabía antes de lo que estaba pasando en las Fuerzas Armadas que el mismo ministro de Defensa Padrino. En ese sentido, han sido trabajando, han estado activos casi como un Estado en el Estado, y esto sí ha llevado a muchos
quejas dentro de las mismas instituciones donde la confianza ha sido subvertida por estos agentes. Venezuela puede contar con Cuba para lo que sea. Estas fueron las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuando recibió al canciller venezolano Iván Gil Pinto en mayo pasado. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras de cara a las elecciones de este domingo? Primero, son una afirmación de la solidaridad mutua que han mostrado estos dos países con todas las dificultades a las cuales están cruzando actualmente, pero por el otro lado también se pueden entender como un sentido de amenaza de que los que podrían ganar las elecciones en Venezuela también tendrían que contar con la resistencia posiblemente de Cuba y especialmente también con una asesoría de parte de Cuba en posibles negociaciones, lo cual en última instancia podría hacer más difícil el camino hacia un acuerdo. Señor Maijol, usted mencionaba la relación del chavismo con los militares venezolanos. Vamos a escuchar unas declaraciones recientes del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López en respuesta a la petición de la oposición de que las Fuerzas Armadas garanticen unos resultados electorales transparentes. Escuchemos y después continuamos con nuestra conversación. Veo en televisoras, en encuestas por televisión y por redes que ese supuesto fraude o no pudiese ser cohonestado por la Fuerza Armada o no. Trasladarían entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. Bueno, la Armada venezolana ha sido pilar del chavismo por 25 años. ¿Cómo se interpreta este mensaje de Padrino López? ¿Se mantendrá el ejército del lado de Maduro? Al parecer, esto es lo que hemos vivido en los años pasados, que las mismas Fuerzas Armadas se han aliado totalmente con el régimen, han asumido muchas tareas administrativas en empresas del Estado, en la importación de bienes y no solamente en el sector de la seguridad, de manera que hay que salir del supuesto de que realmente se mantendrán muy leales al régimen. Y en las mismas palabras de Padrino dejan muy claro que no quiere él ser llevado a una situación de fungir como árbitro entre las diferentes fuerzas políticas, lo cual implicaría que la unidad, el sentido corporativo de las Fuerzas Armadas se viera afectada. Y en este sentido, esa declaración es una que trata de mantener las fuerzas al margen de los pleitos políticos. Si la oposición llegara al poder, ¿podría significar un punto de inflexión que podría llevar a un cambio de régimen en Cuba? De alguna manera, las secuelas de un cambio en Venezuela serían muy claras también para el régimen en Cuba, porque de hecho tenemos una situación económica muy difícil, muy precaria en Cuba, que depende esencialmente del suministro de petróleo para mantener en funciones tanto el sector eléctrico como el sector de los servicios básicos y el ingreso de cierto monto de divisas por la venta de petróleo. Esto afectaría todavía más esa legitimidad que el régimen cubano solamente tiene en parte de la población. Hemos visto un aumento considerable de migrantes que han salido de la isla y hay una presión muy clara sobre el régimen que tiene que asumir una solidaridad más con la propia población que con Venezuela. Y en este sentido, ahí está una cuestión abierta, ¿dónde va a ser el punto de quiebre cuando Cuba vaya a decidir que ya no quiere apoyar a Venezuela
porque Venezuela esté cortando o limitando el apoyo que recibe y da a la misma Cuba. Y hablando ahora de Venezuela, en el caso de que la oposición gane, tiene ante sí un gran reto en términos macroeconómicos con la inflación, el PIB, pero también en términos sociales. Habría que recuperar el tejido social y sacar de la pobreza a una gran parte de la población. ¿Cuáles serían las decisiones inminentes que debe tomar la oposición en este caso? Es una tarea inmensa que afronta esta misma situación de una posible transición del poder en Venezuela. Ahí está la crisis humanitaria donde la población espera muy rápidamente soluciones en cuanto a acceso a medicamentos, a víveres, etc. Hay una situación además que se puede esperar cuando haya un cambio en la autoridad, que muchos venezolanos que están en el exterior quisieran volver al país y no hay en este momento posibilidades de trabajo porque la inversión que por años ha sido ausente no va a poder realizarse tan rápidamente. Y el tercer gran problema que está ahí es el problema de la seguridad. Hay muchas armas distribuidas en el país, muchos actores violentos, irregulares, de guerrillas de Colombia, de narcotraficantes, etcétera, y no hay necesariamente la autoridad que sea capaz realmente de mantener condiciones que faciliten a la población sobrevivir esta situación de transición cuando todo esté cambiando, cuando todo hay que ajustarlo, especialmente los precios relativos subsidiados que no se pueden mantener sin ingresos en la caja pública. Ahí hay muchísimos retos y será importante que Venezuela pueda recibir ayuda internacional para sobreponerse a este reto. Sin duda alguna, un panorama complejo para Venezuela, sea cual sea el resultado de estas elecciones. Muchísimas gracias, Gunther Mayholt, politólogo y experto en América Latina, por este análisis. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.